las propias cadenas, ¿no? Entonces estamos viendo cómo el mercado del fitness se está, por un lado, concentrando cada vez más y por otro lado también hay un segundo aspecto que sí que ha generado bastante revolución en los últimos 4 o 5 años, que es el segmento boutique, ¿no? Sí, allí hay como un ruido, no sé. Vale. Entonces, el segmento boutique sí que ha irrumpido con mucha fuerza y llevamos, como ya os digo, como 4 o 5 años que están llegando cadenas también de fuera y también proyectos bueno, nacionales, proyectos propios que están desarrollando todo el concepto boutique. Por lo tanto, en España hoy en día hay mucha más concentración, hay mucho fondo de inversión que está comprando instalaciones o que está comprando empresas vinculadas al fitness para, bueno, pues hacerlas crecer y luego seguramente en un futuro venderlas. Por otro lado, el profesional está abriendo esos centros de entrenamiento personal, esos centros boutique, ¿no? Mucho más pequeños, mucho más exclusivos y se está volcando mucho en ese contacto más digamos, exclusivo con el cliente, ¿no? Eso sería por un lado, y una de las diferencias que también estamos viendo es cómo hemos pasado de lo que sería la importancia del espacio físico, de la instalación, del equipamiento. Eso, pues bueno, yo creo que más o menos ya se ha ido superando por la competitividad, ¿no? Ya la diferenciación entre unos y otros. Se ha invertido mucho en mejorar las instalaciones, en dotarlas del mejor equipamiento, de los mejores servicios, y ahora sí que se está vinculando mucho más la experiencia del cliente. O sea, se están concentrando todos los esfuerzos hacia que la gestión del cliente desde que entra hasta que sale, ¿no? Y por supuesto, su mantenimiento en el tiempo, bueno, pues ahí esa experiencia del cliente está invirtiendo para que sea lo mejor posible y para que el cliente mantenga fidelizado y nos pueda recomendar, ¿vale? Recordar que hoy en día, pues uno de los aspectos por los que se inscriben usuarios a los centros de fitness, bueno, uno de los más importantes es la recomendación. Entonces, bueno, se está trabajando mucho en que la experiencia del cliente sea muy positiva, que ese cliente también nos pueda hablar bien de nosotros y obviamente nos pueda recomendar a sus amigos, conocidos o el entorno general. Más o menos esta sería un poco la explicación, Carlos. Ok, No sé si Raúl tiene alguna pregunta más o alguna cuestión. Raúl, ¿nos está Hola. escuchando? Sí, hola Carlos. Hola Bien. Manel, ¿cómo estamos? Sí, bueno, indudablemente sí quisiera de todas maneras ahondar un poquito a la pregunta que hice, ¿no? Mira, Manel, yo al menos yo también he estado en Europa un tiempo, pero hace mucho tiempo, y he visto que ha cambiado mucho, ¿no? Mi pregunta no solamente estaba enfocada en el tema de la industria, sino una pregunta más específica, porque es lo que nosotros queremos saber como latinos, ¿no? ¿Cómo ven ustedes al latino, al fitness latino, al profesional latino? ¿Piensan ustedes que ya estamos en este nivel tan competitivo como está en Europa? ¿O crees que nos falta algo? ¿O crees que definitivamente debemos emular otras cosas más que nos haría mucho más de lo que ya estamos tratando de hacer? Porque acá en Perú las cosas han cambiado mucho. En Lima, al menos la capital, está muy avanzada, pero sé que falta algo. Lo que yo quisiera saber es que me des un alcance, si hay Versiones, sobre todo en el cuidado del diseño del equipamiento y demás, pero es un aspecto que quizá se puede mejorar, ¿no? Es decir, bueno, vamos a intentar crear un espacio de trabajo, un espacio que sea agradable para el usuario, como te decía, en esa experiencia, ¿no? Entonces, a nivel un poco de lo que es la gestión tanto del cliente, es decir, desde que entra hasta que sale, cómo podemos mejorar, cómo podemos tratarlo, creo que ahí pues es verdad que hay cosas que se pueden mejorar, ¿no? Al igual que la digitalización, que es un tema que hoy evidentemente tenemos que hablar y, por ejemplo, pues aquí en Europa sí que se ha digitalizado ya mucho, se está digitalizando mucho y todavía falta, pero bueno, hablamos un poco de automatizar ciertos procedimientos en la gestión del cliente y, por supuesto, como te decía, en esa fase de experiencia, ¿no? Sea la fase, o sea, que sea la mejor experiencia posible. Excelente. Gracias, Manel. Gracias. Nada. Perfecto.
Manel, seguimos con la siguiente pregunta. Nos pregunta Vanessa Loaiza, de Bank Fitness Club. ¿Qué medidas han tomado los gimnasios de España para sobrevivir estando cerrados? Sí. Bien, bueno, a ver, evidentemente llevamos ya pues 40, no, casi, sí, 45, 50 días cerrados. Entonces, las medidas obviamente han sido varias y en varias áreas, ¿no? En los recursos humanos, en la parte del personal. Aquí en España, creo que luego hay alguna pregunta, pero ya anticipo, en España pues hay un procedimiento que favorece, bueno, que propicia el Estado, que se llama el expediente de regulación temporal de empleo, es decir, que tú no despides a tus trabajadores, sino que los suspendes temporalmente, ¿de acuerdo? Los suspendes temporalmente del empleo, no te obliga a despedirlo y además el Estado te aporta el 70% de su nómina. El Estado paga el 70% de su nómina y el 30% restante, pues bueno, en algunos casos, algunas empresas lo aportan ellos o en otros casos, pues el trabajador ya sabe que está en esa situación de fuerza mayor, ¿vale? Estos casos siempre son ante situaciones de fuerza mayor y que el Estado permite realizar esta situación. Esta situación de ERTE, como os decía, con los trabajadores, se ha producido en un 98% de las instalaciones de España. Luego ha habido otras medidas con los trabajadores, pues bueno, reducción del trabajo, pues algún despido, pero ha sido lo mínimo, ¿no? La mayoría han utilizado esta fórmula que ofrece el Estado. Eso en cuanto a los trabajadores, que lógicamente pues ya ha contenido un poco esos gastos que pueden derivar. Por otro lado, con los clientes, pues con los clientes ha habido como una gran fase que es de alcance, es decir, intentar evitar que los clientes bien, que creo que ahí sí que es algo interesante, es cómo poner en marcha nuevos servicios, pero ya digamos con intención de cobrar a nivel online, ¿no? Y en este caso, pues aquí volvemos a lo de siempre. Hay tipos de centros como los entrenadores personales, finales de junio, hasta finales de junio. O sea, que dan un plazo, aquí en España se dan un plazo desde mayo hasta junio, finales de junio, para volver a la normalidad. En esos 2 meses, comentaba, y los gimnasios, parece ser, porque tampoco está muy claro, parece ser que podrían abrir en la última fase, pero con un tercio de aforo y sin vestuarios. Esta es un poco la situación. A nivel de restaurantes, teatros y ocio, abrir mi instalación para tener un 30% de aforo? Bueno, pues eso es una pregunta que tendríais que haceros también, ¿no? ¿Se interesa no abrir o interesa quizá pues seguir trabajando en otro tipo de servicios, como os decía, online, en intentar empezar a monetizar? Aquí también ya te digo que bueno, cuando empezamos en marzo a confinarnos todos en casa, pues fue un boom. Todo el mundo a dar clases online, muy solidarios, todo muy bonito, pero ha pasado 40 días y aquí tenemos que comer de algo. O sea, algún ingreso tendremos que hacer. Entonces no decimos que no se pueda ofrecer online ciertos servicios o ciertas clases o ciertas sesiones un poco de forma solidaria y de alcance para captar clientes o para captar atención, pero ya te digo, se están empezando a profesionalizar y hacer cada vez mejor esos contenidos para poder cobrar algo. ¿De acuerdo? Yo siempre digo que una cosa es el entretenimiento, una cosa es el entretenimiento de un Instagram o de un YouTube y otra cosa es el entrenamiento que podéis realizar como profesionales que sois. Esa diferencia hay que tenerla muy clara y esa diferencia también hay que cobrarla de alguna manera. No vas a cobrar lo mismo que obviamente cuando tú estás en tu gimnasio haciendo un entrenamiento personal. Es evidente que va a ser muy complicado cobrar lo mismo, pero sí que al menos poner un valor a eso y cobrarlo, monetizarlo, ¿no? Y ya os digo, aquí se está haciendo, ¿eh? Y está funcionando. Hay gente que está cobrando y que está ingresando también por esa vía, ¿no?
Y otra cosa es el entretenimiento de poder ofrecer una clase a un público muy variado, muy abierto, a través de Instagram o a través de las redes sociales o de Facebook o de YouTube, ¿no? Un dato interesante, Carlos, es que aquí en España se han hecho muchas encuestas y una de ellas ha concluido que se ha incrementado un 11% la población que ha realizado física en su casa. O sea, esto es un dato muy interesante porque de alguien. Pero todavía nuestro desgraciado el corona todavía. Pero cuando de José Alcalá. Vale, a ver ahora, si no, parece que es... O ahora, a ver, ahora quizás sí, Vanessa. Sí. Manel, una consultita. Mira, justamente de que a nosotros los gimnasios nos han agrupado en los grupos de entrenamiento, podríamos cambiar eso. O sea, si de pronto los centros de rehabilitación física o centros donde se da salud, nosotros como gimnasios podríamos incluir nuestro enfoque a la gente para que de alguna forma nos el gobierno, que nosotros no solo somos el lugar para ver cuerpos bonitos o de la gente mirarse al espejo, sino es un centro justamente lo que tú decías, temas de desestrés, de prevención, de todas esas cosas. ¿Cómo podríamos cambiar ese enfoque? Porque la verdad que es algo que no nos hemos preocupado porque es la primera vez que nos pasa algo así, ¿no? Entonces, darle otra opción, otra política de que la gente nos vea desde otro punto de vista, no solamente el lugar de cultura del cuerpo, sino de salud. Podemos hacer. Sí, Vanessa, pues esta pregunta también es muy interesante y es una respuesta compleja porque aquí también llevamos mucho tiempo con esto, ¿no? A ver, a nosotros también nos subieron el IVA también nos lo subieron hace años y siempre estamos con la misma discusión, ¿no? Y todavía, o sea, la aspiración nuestra es poder llegar, visto lo visto, poder llegar a ese nivel de sanitario, ¿no? De centro sanitario. Por ejemplo, aquí en España, un fisioterapeuta tiene rango de profesión sanitaria. Esa profesión sanitaria tiene un 0% de IVA y, por supuesto, tiene unos privilegios incluso ahora en esas fases de apertura, porque es una profesión esencial. ¿Me explico? Nosotros aquí en España estamos igual que vosotros. Somos un sector empresarial que en principio hace ya tiempo se nos vinculó a las peluquerías, luego se cambió hacia lo que eran espacios deportivos y nuestra pelea es intentar conseguir ese reconocimiento de sector que apuesta por la salud de las personas. Lo que pasa que ya te digo, entramos con lo que es sanidad y todavía es un paso que va a costar alcanzar. Yo espero que toda esta pandemia pueda ayudar a empujarnos hacia ese reconocimiento de un sector que apuesta por la salud de las personas y los beneficios que nos aportaría. ¿Qué tenéis que hacer? Pues tenéis que juntaros, tenéis que hacer aquí en España existe una Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas que se han unido y que hacen lobby con el gobierno para intentar buscar ayudas, para intentar, posicionarse en el lugar que les corresponde. También te digo que no es fácil, no es fácil porque todo es muy importante, o la automoción, etcétera. Al final eso, es una carrera de fondo. Gracias, Manuel. Gracias. No. Correcto.
Manel, la tercera pregunta viene de Mari Carmen Oliva, del gimnasio Alpamayo. Repite un poquito, concuerda con las respuestas de la segunda pregunta que resolviste. Dice, ¿qué ha pasado con el personal desde que cerraron los gimnasios? Los pagos durante la cuarentena, ¿se han hecho despidos? ¿Se han sostenido sus salarios o se han hecho acuerdos? Sí. Bueno, es un poco lo que comentaba de los ERTE. Aquí en España existe este expediente, permite mantener al trabajador y el Estado paga el 70% de su nómina. Bueno, pues esto lo han hecho un 98% de los centros deportivos. Y muy pocos han hecho algún despido o algún acuerdo en cuanto a reducción de jornada laboral. Bueno, es un sistema que tenemos aquí, no sé si allí en mente, pues esta es la situación, ¿no? Y ahora, pues con la reapertura, también te permite que tú puedas ir incorporando al personal que vayas necesitando en función de tu productividad, con lo cual, pues bueno, también eso es interesante porque si se abre con menos necesidades, pues puedes contar con una parte del personal y poco a poco ir incorporando al resto. Gracias. Ok, ¿alguna pregunta? Para abrirles el micro, Coco. Gustavo, ¿le podemos abrir el micro a Coco? Un momentito, Coco, ahorita te abrimos el micro. Listo, Coco, ahí estás, en línea. Buenos días con todos, Manel, buenos días. Tengo una curiosidad. No sé, nosotros estamos hablando de la vuelta de los gimnasios con una capacidad autorizada por el gobierno de 30%, ¿no? Se maneja, se comenta también 50%. La verdad, ayer sacando números, ¿no? Con el 50%. Entonces, calculando nuestros indicadores de ocupación y todo, con todos los socios activos que quedaron a la fecha del 15 de marzo, que se cerraron los gimnasios, ¿no? Vamos a volver, claro que a la vuelta no va a ser difícil, pero igual, o sea, va a haber problemas de rentabilidad a la hora de poder vender nuevos planes, teniendo en cuenta que tenemos ya planes contratados, ¿sí? ¿Cómo podemos manejar o alternativas de cómo podemos manejar la distribución de horarios y participación de la gente? Ayer veía, por ejemplo, un video de SmartFit en el cual decían que los clientes no pueden estar más de 1 hora en el gimnasio, ¿no? A ver, por favor, si nos ayudas con eso. Sí, muy bien. A ver, es muy interesante también la pregunta. También te digo, aquí en España hemos hecho un estudio de impacto económico y la mayoría de centros deportivos calculan que hasta marzo, junio, incluso más tiempo en algunos casos, no se va a recuperar, digamos, niveles anteriores a lo que es el COVID, del 2021. O sea que, digo, de facturación. Imagínate un poco el impacto que va a tener. Bien, ¿qué se puede hacer ante esa reducción de aforo, ¿no? Vale, pues por un lado, depende de vuestra instalación. Por ejemplo, yo sé que con algunos clientes estamos trabajando para reacondicionar espacios que estaban vacíos o que estaban infrautilizados, para adicionar sesiones a espacios es decir, eso sería una opción, intentar reubicar espacios, intentar gestionarlo de alguna manera. También te digo que, por ejemplo, algunas instalaciones tienen espacios exteriores y entonces también podrían utilizar esos espacios exteriores para pues, clases complementarias o en ciertos momentos donde pudiera venir mucha gente, pues mantener ese aforo. Cuando hablamos de aforo de 30%, claro, hablamos de aforo en cuanto de lo que es aglomeración, pero no que tú puedas utilizar tus espacios para que pueda haber un 30% de aforo en cada espacio. ¿Me explico, no? Eso sería una opción que habría que ver en tu caso si lo puedes hacer. Otra opción, ¿cuál sería? Obviamente, la utilización de reservas, ¿no? Que tú puedas ordenar
o más o menos, o digamos, orientar a tus clientes para que en las diferentes franjas horarias puedan acceder a las diferentes sesiones que tú puedas ofrecer. Eso, lógicamente, con la tecnología se puede hacer. Es decir, entrenamiento, incluso acortarlas en el tiempo. Y entonces lo que haces es habilitar un sistema de reservas a través de una aplicación, a través de la web, y cada persona que quiera la instalación pues tendrá que, digamos, reservar su plaza para poder hacer su clase. Como verá que alguna hora está ocupada, pues tendrá que buscar una alternativa, una hora anterior, una hora posterior. A ver, también nos dice la persona, o sea, las personas no tienen el mismo ritmo de vida que tenían en marzo, ¿vale? Aquí también pues pasaba que normalmente venían por la tarde, por la noche, ¿no? Claro, eso va a cambiar. También es verdad que ya se está viendo como están diciendo que en las oficinas, que en la vida diaria, se va a tener que escalar también toda la rutina del día a día de las personas, con lo cual, pues el que puedas ofrecerles también esa opción de reserva y que la gente vea que quizá en ciertos momentos no pueden ir, pero pueden ir a otros, también va un poco a educar y va también a, como te digo, reordenar. Yo creo que eso sería también una segunda opción. Y luego también valora, insisto, hay que valorar o hay que empezar a plantearse el servicio online. O sea, habrá que plantearse un programa o un paquete de productos, de servicios online que la gente también lo pueda consumir. Mirar, aquí hay una pregunta muy clara. Aquí hay una pregunta muy clara. ¿Qué pasaría o qué harías tú si esto vuelve a pasar? Imagínate que abres en junio o en julio, pero imagínate que en octubre vuelve a haber otro brote de estos y te obligan a cerrar de nuevo. ¿Estarías preparado? ¿Cómo podrías afrontar esa nueva situación? Entonces, esa es una pregunta que también nos tenemos que hacer, ¿no? No solamente el preparar de que la gente pueda venir a mi espacio físico y intentar ordenarles, intentar aprovechar el espacio, intentar optimizar las horas, si puede ser que vuelva a pasar, ¿no? Entonces, ¿qué les ofrecería para que puedan volver a entrenar conmigo desde su casa, ¿no? O esa gente que ya se ha acostumbrado o que ha visto que entrenar en casa les apetece, les gusta y que quieren continuar haciéndolo. Lo que pasa es que lo quieren hacer también, te digo, de una manera profesional. Quieren estar con gente que realmente les ayude en su entrenamiento, que les supervise, que les guíe. Insisto, no es la clase en directo de Instagram, ya sería desarrollar un servicio donde tú puedes controlar con una sesión de Zoom, por ejemplo, tú puedes controlar a tu cliente cómo ejecuta, tú corriges, tú animas, tú motivas, etcétera. Y qué mejor que los propios profesionales que tenéis en la instalación deportiva. O sea, son las mejores personas para poder ofrecer ese servicio que ya lo estaban haciendo antes en el gimnasio y que ahora pues podéis hacerlo también en su casa, ¿no? Para los que todavía no quieran ir a la instalación o para los que han descubierto lo que es entrenar y quieren seguir. Entonces, bueno, no sé si más o menos te ha ayudado con alguna idea, más o menos. Por lo menos es lo que se está haciendo aquí, ¿eh? Sí, gracias. El temita, por ejemplo, de poder nosotros limitar el tiempo de uso de las instalaciones a los clientes, sabiendo de que, o sea, nosotros vendíamos un servicio en el cual podían estar, pues, las horas que quieran, podían tomar las horas todo el día. de clase que quieran, ¿no? Yo creo que ese cambio, esa limitación va a ser, o sea, bastante chocante, pero se va a tener que hacer de todas maneras. A ver, yo creo, Coco, que evidentemente se van a tener que rehacer los contratos. O sea, aquí hay un apartado legal que vamos a tener que tener muy en consideración. ¿Por qué? Porque si yo ofrezco servicios digitales, también tendré que hacer un nuevo contrato con el cliente digital. ¿Para qué? Para eximirme de posibles problemas. Imagínate que alguien se lesiona en su casa haciendo una clase tuya. Ese contrato que tú hagas de prestación de servicios online lo tienes que hacer nuevo. O sea, hay una consulta legislativa, bueno, más que legislativa, legal, de nueva relación con el cliente. Y, por supuesto, yo actualizaría los contratos con los clientes. En el sentido de que si tú pones alguna limitación, pues él lo acepte, el cliente lo
acepte. Yo creo que eso es fundamental, ¿eh? Intentar que en entrada o en la activación de servicios, bueno, simplemente el cliente lo que hace es firmar la actualización del contrato o un nuevo contrato con los servicios que ofrezcáis en ese sentido. Y ahí ponéis las cláusulas que sean. Oye, se permitirá pues 1 hora de estancia. Se deberá mantener la distancia de 2 metros. Que eso lo firmen, porque tú tampoco ahí decía, ¿me entiendes lo que te digo? O sea, con tus clientes, con ese nuevo marco, nuevo marco de contrato, y también entiendo que las personas, pues, ya les ha cambiado la conciencia, o sea, porque se han quedado en su casa y les han privado de toda libertad. Aquí también, yo no puedo hacer nada, no puedo salir, lo he aceptado y entendería perfectamente que si tengo que ir a un bar o a una tienda o a un gimnasio, las condiciones fueran diferentes de las anteriores. Pero si podéis eso actualizarlo en los contratos y en la relación con el cliente, vamos, yo lo haría, seguro. Ok, Manel. La cuarta pregunta viene de Elvis Espinosa de Fit 7 Club. Nos pregunta, ¿qué nivel de expectativa por parte de los clientes asistirán a los gimnasios cuando se puedan abrir? Bueno, aquí no es tanto lo que los clientes gustaría hacer, que yo creo que todos querrían volver, sino el problema es un poco lo que te van a permitir, ¿no? Que es un poco lo que hablamos con Coco. Yo creo que en general la gente va a tener muchas ganas de volver. Por lo menos aquí lo estamos percibiendo así. La gente tiene ganas de volver, la gente tiene ganas de entrenar. Obviamente, no va a ser el 100% justo en la apertura porque todavía va a haber pues, miedo, va a haber inseguridad, etcétera. Por eso tenéis que hacer, una de las recomendaciones que yo os daría es que en cuanto podáis, empecéis a comunicar cómo va a ser esa reentrada. Empecéis a comunicar cómo estáis limpiando esa instalación. Empecéis a comunicar cómo vais a controlar los accesos. Empecéis a comunicar cómo vuestro personal y vuestra instalación va a ser segura. Es muy importante que la comunicación que empecéis a hacer, pero desde ya, traslade total seguridad, confianza y garantías al usuario. Si yo, por ejemplo, no veo nada de vosotros y tengo que ir, pues a lo mejor me lo pienso, pero si me enviáis un correo, veo en las redes sociales cómo estáis trabajando para que esa instalación sea segura, con los espacios abiertos, etcétera, pues eso tenéis que comunicarlo y eso va a generar mucha confianza en lo que es el usuario y probablemente ayude a que ese nivel de expectativa de gente pueda ser mayor. Aquí en España ya hay gimnasios, pues ya te digo, que están sacando vídeos, gimnasios que han sacado pues fotografías de las salas de fitness ya con las máquinas espaciadas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, están comunicando a sus clientes, todo ese esfuerzo que se va a hacer para mantener esa seguridad y esa confianza para que vuelvan con tranquilidad. El dato exacto de cuántos, no lo sé, sabemos, es difícil, pero sí que hemos testado por las encuestas que hay y por los test con los clientes que sí que hay ganas, o sea, mucha gente tiene ganas de volver, seguro, pero hay que trasladarles esa confianza. Elvis, ¿alguna pregunta? Sí, buenos días. Manel, una consulta. Se ha hablado mucho, al menos acá en Perú, sobre el tema de las actividades grupales. ¿Cómo están manejando allá en España el tema de las actividades, ¿no? Tanto sea fines como ¿cómo se está desarrollando allá? ¿Te refieres en general o en esta situación? Bueno, o sea, ahora no se pueden hacer porque no se están haciendo y lo que sí que se está haciendo es potenciar todo el tema online, todo el tema de redes sociales. Perdona. Y cuando se aperture el problema... Claro, cuando se aperture, lo que se va a tener que hacer es controlar el aforo de la sala. O sea, en función de tus metros cuadrados, vas a tener que tener lo que dice el gobierno es que tienes que tener una distancia de unos 2 metros. Entonces, es verdad que cuando tú haces actividad física coreografiada en grupo, 2 metros no es suficiente. En teoría se habla de unos 5 metros, ¿sabes? Para poder hacer esa actividad. Pero
bueno, yo considero que ahí tenéis que vosotros un poco valorar vuestro espacio en metros cuadrados, intentar limitar el aforo que sería necesario para poder, bueno, pues para poder realizar la sesión en condiciones de seguridad, ¿de acuerdo? Lo que se está planteando es eso, intentar limitar el aforo mediante reservas. La mayoría van a implementar el sistema de reservas para las clases, con lo cual tú ya vas a saber que si tienes, no sé, 80 metros cuadrados o 50 metros cuadrados, pues vas a poner a lo mejor 10, 15 personas, por decir algo, ¿eh? Lo estoy ahora calculando así rápido. También lo que se está planteando en cuanto a las actividades grupales es poder hacer clases en streaming, es decir, que tú puedas retransmitir tu clase con tu monitor a lo que sería pues la gente de fuera que está en su casa y que pudiera hacer también la clase, ¿vale? Esto también se está hablando. Entonces, normalmente sería retransmitir lo que es el profesor que está dando la clase. Obviamente, no retransmitir al público porque sabéis que eso vulneraría la protección de datos. Entonces, si tú lo que haces es retransmitir en directo la clase del profesor que haces en tu instalación, pero lo haces en streaming para, bueno, el resto de clientes que quieran hacerla. Y por eso cobrar una cuota. Obviamente, cuando hablamos de cuotas online, hablamos cuotas que son por debajo de las que serían en una si fuera la instalación, normalmente. Listo, gracias. Ok. Bien, Manel, seguimos con la quinta pregunta. Viene de Leila Carhuamaca, del gimnasio Body Club. ¿El gobierno ha dado algún tipo de apoyo al sector? ¿Hay asociaciones que representan al sector de los gimnasios y tienen representación ante el gobierno? Sí, vale. El gobierno no ha dado ningún apoyo al sector. El gobierno, en este caso, lo único que ha hecho es, bueno, pues dar ayudas o plantear créditos de ayudas, pero que tienes que solicitarlos y normalmente es un papeleo muy complejo, muy complicado. Pero bueno, sí que se puede optar a esos créditos para financiar pues, posibles pérdidas, ¿no? Por otro lado, sí que se ha hecho lo de los ERTE, lo del expediente de regulación temporal, pero no hay ningún tipo de ayuda, pues digamos, para gimnasio, etcétera. Eso todavía entiendo que se tendrá que trabajar pues, en un futuro, ¿no? Y en cuanto a la asociación que nos representa, como os digo, existe la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas, que es una asociación empresarial que está dentro de la patronal general de lo que es española y que, bueno, sí que tiene algo de representación ante el gobierno, sobre todo ante el Consejo Superior de Deportes y ante lo que sería pues, los ministerios correspondientes. Entonces, sí que está planteada esa asociación, pero hay que ver también un poco los resultados de su trabajo, ¿no? Correcto. Leila, ¿alguna pregunta? No, gracias, me quedó claro. Perfecto. La pregunta 6 viene de Luis Agasti, Geldin. ¿Qué tipo de servicio se ha prestado a través de las redes sociales a los socios? Bueno, pues en principio lo que se está haciendo a través de las redes sociales son clases, son sesiones compartidas, ¿no? Sesiones en directo que los propios monitores o técnicos realizan desde sus casas y que, bueno, y en algunos casos, alguna instalación sí que los graba, los emite en directo, pero básicamente el servicio es ese. Clases, actividades dirigidas, sesiones de entrenamiento, pero abierto a lo que es el público y sin cobrar. Obviamente no se cobra por esos servicios. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues el objetivo tiene dos vertientes. Hay un objetivo de alcance, es decir, yo me doy a conocer e intento captar más gente para en un futuro que se puedan apuntar a la instalación y por otro lado evitar que mis socios, que mis abonados se mantengan inactivos o que pierdan el contacto conmigo y por alguna manera definitiva, ¿no? Entonces, bueno, pues actualmente a través de redes sociales se está buscando eso, dar servicios gratuitos que mantengan el contacto con el cliente y por otro lado sea una herramienta de alcance, una herramienta de promoción que te permita llegar a mucha más gente que antes no llegabas. Correcto. Rubí, ¿alguna pregunta? Hola, chicos. Espera. Oh, sí, no, sí estoy activa. Ya. Sí, mi pregunta iba a, o sea, lo que me están sugiriendo, por ejemplo, con las clases que nosotros hemos empezado a ofrecer clases vía
Zoom, Sí. ¿no? Y tenemos, la verdad, no tantos socios, sino hemos armado recién un pequeño grupo, ¿no? Que son nuevos, ¿no? El precio es muy módico, barato. Estamos pensando en ofrecerlo a los socios, pero en este caso a ellos sería, ¿no? Como Sí. que incluido en el plan que ya, ¿no? De acuerdo a lo que nos falta cumplir, ¿verdad? Entonces, todavía no lo hemos hecho. Entonces, la sugerencia es que sí lo hagamos con ellos. O sea, yo creo que aquí error, perdonarme, es un 4 o 5 sesiones al día en redes sociales, gratis. O sea, yo creo que eso sería el error, ¿no? Yo creo que tú puedes hacer quizá 1 o 2 clases. ¿Por qué? Porque eso sería la acción de alcance. Pero a partir de ahí tienes que empezar a ofrecer un servicio un poco más exclusivo, ofreciendo un precio, ¿entiendes? Yo creo que tienes que hacer como una transición, ¿vale? Bueno, yo he hecho muchas clases online que me generan mucho alcance y mucha solidaridad con mi cliente, pero a partir de ahí tengo que empezar a decirle, mira, esto está muy bien, pero no es lo mejor. Lo mejor entrenar y para tener a mis técnicos contigo teniendo una buena experiencia es, bueno, pues personalizando el máximo posible la clase, utilizando grupos más pequeños donde pueda haber interacción. Y esto tiene un coste. Entonces yo eso lo haría, por supuesto. ¿Y qué coste? Pues bueno, ahí ya es un poco que tú calcules más o menos lo que podrías cobrar. Obviamente no va a ser lo mismo que la cuota normal que si asistieran a la instalación, pero yo creo que sí que puedes cobrar y la gente seguramente lo va a agradecer. No todos seguramente, pero para eso ya tienen la clase del día en Instagram. No sé si me explico. Espera, Ruby, que creo que no tienes el micro. ¿Sí me escuchas? Ahora. Ahora sí. La clase del día puede ser una transmisión en vivo o algo así. Claro. 1 hora. Ajá, 1 o 2 veces al día, ¿no? Y que ya luego yo ofrezca un horario establecido. Claro, grupos, porque en ¿no? esa clase del día, por decirlo así, que lo que tú buscas es apoyar a la gente que está en su casa y que buscas también que tus socios, si quieren, te sigan, está muy bien. Pero al final, una clase en Zoom con 15, 20 personas o los que seáis, va a ser mucho más interactiva, porque el entrenador incluso va a ver cómo lo hacen, puede hacer alguna corrección. No tiene nada que ver, por supuesto, que en una clase en vivo que se apunta quien quiere. Ese es el valor que tú tienes que intentar ofrecer, un valor que te diferencie. O sea, no puedes ofrecer lo mismo. Es que decirle, mira, esta clase va a ser más personalizada, son grupos más pequeños, el monitor está con vosotros, os puede ver, si queréis, ¿no? Os puede ver cómo hacéis la clase, os puede corregir. Es muy diferente. Ya, listo. Muchas gracias. Nada. Gracias, Rubí. Manel, en base a esto que estamos conversando, Coco Alza nos pregunta si hay algún tipo de precio, un versus entre el online y el offline, si han llegado de repente a un consenso de cuánto cobrar o una proporción, un porcentaje de lo que cobraban. Sí, vale, muy bien, muy interesante. A ver, yo os quiero, desde mi punto de vista, quiero que entendáis que el debate no es un entrenamiento online o un entrenamiento presencial. O sea, creo que ese no es el debate, porque ese debate creo que lo tenemos todos claro. El entrenamiento presencial, en principio, es mucho más efectivo y mucho más interesante para nuestro servicio. Pero no implica que podamos ofrecer un servicio online, ¿no? Es decir, que también podamos nosotros incorporarnos a un nuevo producto diferente, y que obviamente hay gente que está dispuesta a comprar. En cuanto al precio, tener en cuenta que el entrenamiento online ya se lleva haciendo hace tiempo y hay gente que cobra mucho dinero por el entrenamiento online. Lo importante es que diferenciéis o que defináis exactamente qué es lo que vais a ofrecer con ese servicio online. Si, por ejemplo, solamente son clases en grupo, como os decíamos antes, pues aquí se está hablando entre un 50 o un 60% de menos, ¿de acuerdo? O sea, que sería como la mitad o un 60% de la cuota. En este caso sería entre un 40, 50, podría ser más o menos. También depende de vuestro precio de ticket medio, de vuestro centro deportivo, que no lo sé, ¿eh? O sea, no sé, a lo mejor igual lo veis un poco exagerado. Pero más o menos, para ofrecer servicios
de entrenamientos dirigidos y tal, grupales y demás, con una interacción más o menos bueno, pues directa, yo creo que un precio de la mitad o un 60% menos sería bastante razonable. Otra cosa es que queráis hacer un entrenamiento personalizado. Esto también lo tendréis que contemplar. Es decir, que cojáis a alguno de vuestros clientes y hagáis entrenamientos personales. Obviamente ahí el precio, bueno, pues ya lo tenéis que ajustar más vosotros, ¿no? En función también de lo que le deis. ¿Me explico un Correcto. poco? Sí. Más o menos. Perfecto. Sí. Seguimos con la pregunta. Contarlo o prefiero que para gastar esos gastos, ¿no? Pero no hay una ley, ¿eh? No hay una norma, no hay una ley que te diga, bueno, pues mira, estos 2 meses no los pagáis. No, porque son contratos privados y la mayoría pues están intentando negociarlo con el propio propietario del alquiler. Entonces, pues bueno, ahí es un poco la suerte que puedas tener. Correcto. Correcto. A ver, estamos abriendo el micro a Milko. Milko, ¿alguna pregunta? Hola, Milko. Milko, se te escucha súper lejos. Hola, Milko. No. Bueno, Milko tiene problemas también con la red. Vamos avanzando. Esperamos. Los esfuerzos para bajas. O sea, la gran mayoría de esfuerzos, sobre todo que evidentemente, pues, sobre todo definitiva, baja definitiva. Ya os digo que en muchos casos se han congelado lo que son las cuotas. Entonces, lo que se ha apostado o se está apostando ahora es por intentar desarrollar planes de servicios online, como os decía, a nivel de ventas, sería un poco esto. Primero, desarrollar planes online para intentar mantener activo al cliente y que de alguna manera pueda haber un ingreso. Y por otro lado, en algunos casos también ya se están dando ofertas de cuotas, pero para la reentrada, ¿no? Para la no se sabía muy bien cuándo, ahora ya se ser de cosas, pues entonces ahí ya sí que se van a activar cuotas pues especiales, descuentos, pero más que el descuento en la mensualidad sería como un descuento por el largo plazo, ¿no? Un trimestre, un semestre, de aquí a final de año o una anualidad, ¿vale? Sería un poco más esa estrategia. Pero ya os digo, fundamentalmente los esfuerzos se han centrado no en la captación, porque no es momento para que la gente ahora esté para apuntarse, ¿no? Sino más bien en desarrollar nuevos servicios online e intentar también, a partir de ahora, poder hacer captaciones, ahora sí, pero para largo plazo, intentando buscar lo que es el largo plazo, no tanto el que se apunte en un mes. Ok, ¿no? correcto. ¿Abel lo tenemos en línea? No, no lo tenemos, Abel. Sí. ¿Abel? Sí, hola. Hola, ¿qué Abel, tal? ¿cómo estás? Disculpa, ahí no se te ve, se ve solamente el cuadrado negro. Pregúntanos, Abel. ¿Qué tal? Bien, sí. Bueno, básicamente también quería saber si de alguna forma, por ejemplo, había una consulta también con los chicos que estuvimos hablando el día de ayer, si los gimnasios de allá están contemplando que al momento de apertura y digamos que las cosas que se puedan estar haciendo ahora como ventas y demás, al momento de apertura, ¿esto de alguna forma va a dañar el aforo o va a haber algún problema? ¿Lo han contemplado desde ese punto de vista? Sí, lo hemos comentado. O sea, esto va a depender mucho de la normativa que te aplique el Estado, ¿no? O sea, el Estado, digamos, el gobierno, es el que va a definir las restricciones. Y aquí, como te comentaba, se está hablando de un 30% del aforo, digamos, de cada sala o de cada espacio. Con lo cual sí va a haber un problema en ese sentido. Y también hemos comentado un poco las opciones que podría haber para
para gestionar esa limitación de aforo, ¿no? Ya sea desde poder ampliar espacios que estaban infrautilizados o que no estaban utilizados para poder ampliar la capacidad de gente que pueda estar. Obviamente el tema de las reservas, la reserva de clases y de horarios, es decir, intentar permitir que la gente pueda asistir en diferentes franjas horarias mediante las reservas y también, en cierta manera, poder acortar los tiempos de entrenamiento para poder tener más disponibilidad. Cuando hablamos de 30% de aforo, acordaros que es del aforo del espacio donde se hace la clase, no digamos de la capacidad que tengas de rotación de clientes, ¿no? Con lo cual, lo que interesa es que se pueda distribuir mejor a la gente para que pueda aprovechar, uno, espacios que no están utilizados ahora, dos, clases más reducidas para que podáis hacer más y tres, pues también el tema de las reservas, ¿no? Y por último también el tema de la digitalización en cuanto a un servicio online, como os comentábamos también, ¿no? Entonces, se va a notar, es obvio que se va a notar en un principio y poco a poco pues se irá recuperando esa normalidad. ¿Bien, Abel? Sí, bien, perfecto. Perfecto, gracias. La siguiente pregunta, ¿qué expectativa hay para la industria del fitness después de que se reinicie la operación? ¿Cómo será el funcionamiento de los gimnasios y si serán gimnasios rentables? Ya. Bueno, a ver, como os decía, recuperar los niveles anteriores a la crisis va a costar como mínimo, pues eso, un año y medio. Hay gente que habla de más tiempo, ¿no? Eso es lo que podemos un poco predecir o mediante los análisis que se han hecho, ¿no? En cuanto a periodos de recuperación previos, ¿de acuerdo? Previo me refiero a la situación en la que estábamos antes. Ahora es otra situación. Lo que es una instalación deportiva en un gimnasio, como os digo, va a tardar en recuperarse y va a tener que intentar ofrecer un nuevo servicio o va a tener que ampliar sus vidas, salir un poco del espacio físico como tal e intentar llegar a clientes que también pueden estar en otros espacios, en su casa o de forma online o en el trabajo o lo que fuera. Yo creo que no va a ser lo mismo que antes, eso es evidente, y el gimnasio como tal va a tener que insistir en poder adaptarse a la nueva realidad mediante lo que es también el contenido online y si no, lo que va a tener que intentar es ser cada vez más exclusivo. O sea, intentar dar más valor e intentar que el ticket medio se incremente, pero porque tú vas a dar más valor y vas a tener más relación con tu cliente físico, ¿no? Va a depender mucho del tipo de instalación que tengáis. Si tenéis una instalación que os permite gestionar muy bien a vuestro cliente y tener una relación muy personal, yo creo que la idea es que podáis también poner más en valor ese servicio, porque os vais a diferenciar de lo que es el online o de lo que son otros, ¿no? Si tuvierais un gimnasio low cost, pues lógicamente va a ser mucho más difícil porque va a volumen de personas. Imaginaros, yo no sé si alguno de vosotros tenéis algún gimnasio low cost o tenéis un gimnasio de gran capacidad de personas, porque ese tipo de instalaciones es el que lo tiene más complicado, ¿no? Porque imaginaros cómo va a tener que gestionar todo ese aforo y cómo va a tener que gestionar esa nueva situación. Por lo tanto, seguramente tendrá que implementar servicios online como comentábamos. Yo creo que va a ser, ya os digo, yo creo que no va a ser lo mismo que antes, pero eso no implica que no vayan a ser rentables. O sea, la situación ha cambiado y el modelo de negocio hay que adaptarlo. Es un poco para mí es esa la conclusión. Y que poco a poco, pues seguramente se irá recuperando, pero con ese cambio de modelo, pues podremos alcanzar también otros niveles, ¿no? Otros niveles de facturación, seguro. Correcto. Manel, ¿qué consideraciones nos puedes dar desde tu perspectiva para afrontar el tiempo que falta para que abran nuevamente nuestros gimnasios?
y, por supuesto, pues intentar también, como os decía, mejorar, ¿no? esa comunicación con el cliente, que sería la segunda recomendación. O sea, anticiparos en todo lo que podáis para comunicar muy bien qué es lo que estáis haciendo para que ese espacio físico genere confianza y seguridad en vuestros socios, ¿no? Ya os digo, es que si tenéis que mover lo que es alguna maquinaria, acondicionar espacios, profundizar en lo que es la limpieza, todo eso que estáis haciendo ya, por favor, grabarlo, compartirlo con vuestros clientes, comunicarlo, que se sientan seguros, que se sientan con garantías para la vuelta e ir preparando esa vuelta pues en función también de lo que os diga vuestro gobierno, ¿no? Y la normativa que poco a poco se vaya desarrollando. Eso es lo que yo creo que podríais hacer en estos momentos. Correcto. Manel, vamos a abrir los micros para ver las personas que quieran intervenir, quieran hacer algún tipo de repregunta. Perfecto. ¿Sí? ¿Quién quiere preguntar? ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta, Manel? Sí, Vanessa, te escuchamos. Por favor, hola. ¿Cómo estás? Soy Claudia, de ICA, del Gimnasio del Pamayo. Muy bien. Quería hacerte una pregunta, Manel, ¿qué tal? Mira, nosotros durante la cuarentena hemos vendido planes a futuro para cuando reaperturemos sin tener en cuenta lo que venía, que se iba a aplazar. Y como hemos comenzado a lanzar los planes virtuales, estas personas que han comprado para la preapertura quieren ya realizar y ocupar ese dinero en planes virtuales. Sí. Obviamente, tendríamos que ver cómo o seguir, porque si a una se le da, se pasan la voz, todavía hay que es pequeño y tienen contacto. Y esas son las preguntas que va haciendo constantemente al inbox del gimnasio, ¿no? No sé si más o menos entendido la pregunta. La pregunta que sería que si... La pregunta es que si... el dinero, que si nosotros... No, o sea... A ver, la pregunta es... Estas personas que apostaron por una reapertura anterior, ahora quieren hacer efectivo su dinero en clases virtuales que estamos dando. Yo les he dicho que ese fue un plan que era para la reapertura y que lo tenemos ahí guardado. Pero ahora están continuando con la misma pregunta. ¿Qué me sugieres? ¿Qué puedo hacer? Vale. Bueno, pues yo, muy bien, María José. A ver, yo creo que esto no tiene visos de poder abrirse en un plazo de tiempo muy corto. Como te digo, por ejemplo, en España se habla de finales de junio, principios de julio. Yo, sinceramente, si esa persona ha hecho efectivo su plan y está dispuesta a utilizar un servicio virtual, yo creo que podrías ofrecerle un servicio virtual. Y además, a ti te puede servir como experiencia también para desarrollar ese servicio con clientes, digamos, reales y también un poco mejorar o ver cómo es la experiencia de ese servicio virtual. ¿Me explico? Yo creo que sí que yo lo intentaría hacer. Gracias. O sea, creo que también se te abre una ventana porque te anticipas, ¿no? Se te abre una ventana a poder también definir bien, poco a poco ese servicio como tú lo veas mejor para tus clientes y a partir de ahí, pues que tenga buen resultado, ¿no? En ese sentido. Esto le ponen para subir. Ya, yo le tomo una foto. También había, no sé si José Alcalá, estoy en el chat aquí, Carlos, y José Alcalá creo que preguntaba por cómo sería el acuerdo entre el gimnasio y el instructor. ¿Se pagará el mismo monto de honorarios? ¿Cómo se regularía el comportamiento del instructor para que el instructor no acepte clases online para evitar la competencia con el propio gimnasio? Bueno, Un saludo, José, buena Manuel. pregunta. Un saludo. Buena pregunta, ¿eh? Muy buena pregunta. A ver, yo en China, por ejemplo, hay una cadena de gimnasios que se llama Super Monkey,
que si no la conocéis es interesante que veáis cómo lo está haciendo. Ellos con la reapertura en China, que ya ha sido también hace muy poco, están utilizando el sistema de reservas y para hacer las clases también online, ¿no? Y también deciros una cosa, en el caso de China, ellos también reservan en función del monitor. O sea, en función del monitor que va a hacer la clase, pagan más o menos. O sea, imaginaos también cómo se podría llegar a gestionar. Yo no os lo he comentado porque tampoco quería, saturar mucha información, ¿no? Pero ya que lo has dicho, allí en China, por ejemplo, trabajan mucho con el monitor como parte del negocio. Entonces, si el monitor consigue tener un rendimiento muy elevado en sus clases, ¿no? O digamos que consigue un buen resultado, evidentemente se le paga más. Pero también el cliente paga más. El cliente paga más por esa clase con ese monitor. Y a la hora de hacer las reservas de clases, en función del monitor, que le van puntuando, ¿no? Le van puntuando su actuación o su clase. Entonces, en función de ese tipo de monitor, pues la gente paga más o menos. Es algo interesante. Eso por un lado. En cuanto al acuerdo con el gimnasio y el instructor, pues yo creo que tiene que ser una relación laboral, ¿no? Una relación laboral en la cual también puedas incluso plantearles ciertas cláusulas. Yo entiendo que si el monitor está con el gimnasio vinculado y contratado, yo entiendo que no podría hacer fuera de lo que serían las horas de gimnasio clases virtuales, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que tenerlo muy claro, ¿no? Eso entraría dentro de ese aspecto legal, ¿no? Comprendo. Muchas gracias, Manuel. Nada. Perfecto, José, gracias. Elisara, ¿quieres preguntar algo? Sí, una pregunta. A ver, mi consulta es cómo ha hecho en España con los clientes que ya pagaron una membresía antes de la cuarentena. O sea, ellos le han reclamado cómo va a ser las clases. Yo quisiera ver cómo han hecho con esos clientes. Sí, ¿En qué han muy bien. quedado? Muy bien. La mayoría de instalaciones, ten en cuenta que pagaron el día 1 de marzo y el día 15 se cerraron las instalaciones, ¿no? Entonces, en teoría hay 15 días que ha pagado, o sea, que pagó el cliente y no ha podido disfrutarlo. Aquí ha habido diferentes versiones, ¿eh? Hay gente que ha dicho que, bueno, que ha sido una causa de fuerza mayor y por lo tanto no se le devuelve, pero la gran mayoría lo que ha hecho es congelar su cuota y esos 15 días complementarlos en los 15 días que se abra. En la apertura nueva, esos 15 días que no ha podido disfrutar en marzo, poderlos disfrutar de forma, o sea, solamente se le cobraría la mitad del próximo mes en reapertura. Eso es lo que se ha hecho la mayoría. En algunos no se ha devuelto y en otros casos sí que se ha devuelto. Pero la gran mayoría lo que hacen es que esos 15 días, la mitad de la cuota de marzo, se le compensa con la mitad de la cuota cuando se abra. Ya, si en caso fuera la membresía que haya durado de 6 meses a 1 año, un pago adelantado que hayan hecho, ¿cómo sería en ese caso? Ya, o sea, tú dices que haya pagado, pues no sé, que pues ahí tendrás que hacer lo mismo. Yo mi recomendación es que el tiempo que estés cerrado se lo guardes para cuando vuelvas a abrir y que consuma ese precio equivalente. O sea, lo ideal es que no se lo devolvieras. Lo ideal es que no le devuelvas ese dinero porque primero vas a perder tú y probablemente se de baja. Entonces, la idea es que tú mantengas, le mantienes congelado la cuota, ¿vale? Y que esos meses que no ha podido disfrutar se los compensas en el momento en que abras. ¿Me explico? Más o menos. Sí, sí. Gracias. Es un poco la fórmula que mejor puedes hacer para evitar perder, ¿no? En ese sentido, ese líquido que tú puedas tener ahora, si no te lo has gastado ya. Bien. ¿Hay una pregunta de Vanessa? Sí. Manel, una última consulta. Partiendo de la premisa que en estos tiempos vamos a tener que vender todo online y hay que hacer contratos también para forma online, ¿qué pasa, por ejemplo, con los clientes, con los socios que habían comprado antes de la cuarentena? Estos contratos
ya con esas condiciones. Ahora que regresen, después de que hemos pelado todo eso, ¿esos contratos los vamos a seguir utilizando o vamos a tener que hacer contratos nuevos y ellos van a tener que firmar nuevos contratos? Eso me refiero. Sí. Es que acá dice tal cosa y ya no voy a recibir, por lo cual yo contraté. Yo aquí utilizo mucho el sentido común, que creo que todos los que estáis aquí lo hacéis. Lo normal sería actualizar el contrato. O sea, añadir las cláusulas que fueran necesarias que actualizaran el contrato actual, ¿vale? O sea, yo creo que sí que tendrían que firmar una actualización de sus condiciones. O sea, como una especie de... ¿Cómo? Bueno, como una especie de... Sí. Es que no te perdí el sonido, pero entiendo que dirías como un adendo, ¿no? Como una cláusula añadida. Una cláusula adicional. Unas cláusulas adicionales. Yo eso es lo que haría. Más que nada porque ya son socios míos, pero han cambiado unas acciones de cláusulas que se añaden ante un nuevo escenario o un nuevo tipo de servicio o de condición. Y ya está, se actualiza el contrato con la fecha, importante, la fecha de inicio de esa actualización, y ya está. También deciros una cosa, aquí en España se está vendiendo mucho material, el gimnasio. Os lo digo como una opción también de entrada de ingresos. Aquí en España muchos gimnasios están vendiendo material a sus propios clientes para hacer las clases virtuales. No sé si lo teníais en cuenta, pero es una cuestión que sí que se está dando bastante. Claro. Entendemos, Manel, que es como armar un kit con unos implementos básicos y venderle el paquete de entrenamiento más su kit para que lo hagan en casa. Eso es. Hay centros que ya hacen un kit, ¿vale? Que les incluye el material y la cuota de membresía o de suscripción al contenido online, ¿vale? Y entonces te lo venden el paquete y lo pueden hacer en su casa. También os digo que hay ventas de cintas de correr, de bicicletas estáticas y demás. Bueno, esto sería ya pues una cosa más puntual, pero por ejemplo, el tema del kit completo con la suscripción o membresía a lo que sería el contenido online se está haciendo. Y obviamente el contenido online que podáis vender va a venir también pues derivado con otro tipo de ventas, de material, de merchandising, de camisetas, o sea, eso va a ir llegando, no ahora, pero va a ir llegando en el futuro, porque la forma online o la compra online induce a otro tipo de compras. Eso tenéis que tenerlo en cuenta. O sea, que podéis diversificar bastante lo que es el abanico de ventas. Productos dietéticos, etcétera. Es mucho más fácil comprar online desde casa, seguro. ¿No os ha pasado estos días? Sí, ¿no? Mucho más fácil. Sí, correcto. Bien, vamos cerrando la conferencia. Quiero agradecer a Manel por su participación, lo valioso de los aportes que nos ha dado, y agradecer también a todos los que estamos aquí presentes de sus distintas ciudades. Esperamos tenerte nuevamente en alguna reunión y poder conversar un poco más también. Bueno, chicos, perdona. No, para mí ha sido un placer. Sé que en una hora es complicado, ¿no? Dar toda la información y estar con vosotros a lo mejor posible. Espero que al menos alguna idea sí que os llevéis. Y bueno, agradecer a Gustavo pues la confianza. Yo con Gustavo llevo hablando ya varios meses. Teníamos planes, ¿no? Teníamos planes para aportar cosas allí en Perú también. Todo esto lo ha volatilizado y bueno, mira, bienvenida la digitalización y bienvenido el poder hacerlo también online. Creo que puede ser el inicio de una colaboración que seguro que tendrá más acciones en el futuro y que, bueno, probablemente, quién sabe, igual nos vemos pronto. Definitivamente, Manel. Gracias. Chicos, no se olviden compartir la página de Gestión Fit en Facebook y en Instagram, y los esperamos para las reuniones de los grupos que ya le vamos a estar comunicando para el día 10 y sábado a las 4 de la tarde, con los diferentes grupos que ya estamos